Señor Ministro de la Salud, Fernando Ruiz, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, buenos días. Un saludo para ti y todos tus oyentes. Hay muchos comentarios hoy con esto de volver a los templos. Es el numeral que está comentando la gente. Y la primera pregunta es un común denominador en algunos comentarios, no en todos. Mucha gente está muy contenta, mucha gente lo reclama. No estamos hablando de la Iglesia Católica, sino de todos los templos, en general, todos los templos, todos los cultos que sigue la gente. Pero hay un sector de opiniones que dice, óigame, pero ¿y este protocolo no sirve para volver a abrir los bolos, el tejo, el billar, un autocine, una galería o un teatro, respetando el mismo aislamiento, ministro? ¿Qué responderle a ellos? Pues, en primer lugar, Julio, evidentemente tenemos un protocolo en el cual estamos generando nosotros partimos de una norma general de reducir el número de personas que estaban en una aglomeración. Estábamos hablando de 500 personas. Luego bajamos a 50 personas y después empezamos ya a plantear el tema más sobre la base del distanciamiento físico. Y en eso es lo que hemos venido evolucionando, generar distanciamientos, tanto entre las personas como la medida esencial para poder reducir la velocidad de contagio. Todos los nuevos protocolos que estamos llevando a cabo y que estamos sometiendo a pilotaje, no solo iglesias, sino también aeropuertos, también incluso lo de restaurantes, y estamos ya introduciendo el tema del distanciamiento de 2 metros como la medida, digamos, esencial para el manejo. Yo creo que de manera que aquí lo que hay es, dentro del ambiente flexible y gradual, generando esa gradualidad para poder llevar hacia un manejo donde lo importante sea la distancia entre las personas. Y esa es digamos, la línea de desarrollo que hemos tenido dentro de todo el proceso de protocolización. Sí, ministro, pero díganos si estos protocolos van a ser ya definitivos para todas las iglesias o tendrán una temporalidad. Ustedes los irán cambiando. ¿Cómo va a ser, ministro? Empezamos por una fase de pilotaje, un pilotaje de primero de 15 días, bajo el cual arrancamos con poniendo un tope máximo de 50 personas. Esto se va a ir vigilando a lo largo de la evolución. También tenemos iniciamos enfatizando particularmente lo que llamamos municipios no COVID y de baja afectación. Municipios no COVID en los que no ha habido no hay casos, y municipios de baja afectación, aquellos que tuvieron un número muy pequeño de casos que no están en fase de crecimiento. Digamos que en estos ámbitos, digamos que la apertura de las actividades sociales y económicas ha sido el mayor y casi que está en la autonomía del alcalde. En los otros municipios, como los de alta afectación, que en este momento son cerca de 80 municipios, sí se requiere todo un proceso para poder llevar a cabo esas aperturas. De manera que aquí lo que hay es una gradualidad reconociendo el curso que está teniendo la epidemia en Colombia. Estamos pasando de una epidemia que en principio ya planteamos que una epidemia que iba a ser generalizada a una epidemia en la cual tenemos diferente afectación por ciudades. Para darte un ejemplo, en este momento tenemos cerca de 500 municipios donde no hay ningún caso de COVID. Entonces, claramente, las decisiones y las opciones que tenemos frente a ese tipo de municipios son diferentes a ciudades como Barranquilla o Bogotá, donde tenemos curvas crecientes. Ministro, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo hace para que no se le salga la piedra? Porque es que cada medida que toma le salen un montón de peros. Sí, Alberto, yo creo que, en primer lugar, creo que tenemos que tener la tranquilidad de que la medida es la adecuada. Obviamente a veces nos equivocamos. Para eso tenemos un comité asesor que está detrás de nosotros, pero además yo creo que hay una cosa personal de un ejercicio de tranquilizarse, y es decir, si el ministro de Salud, que es el que está con el peso encima, se sale de casillas, ahí sí estamos fregados, Alberto. Creo que esa consideración es súper importante y creo que es central dentro de la decisión de estar en este cargo, ¿no? En este momento de una situación de estas. Yo creo que hay
tiene que ser absolutamente claro en mí y esa responsabilidad, pero también ese tono, ese talante para poder enfrentar esta situación. Claro, ministro. Y yo por eso quiero volver a la pregunta que le planteó Julio al comienzo, y solamente para que hagamos un ejercicio comparativo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un templo con un aforo máximo de 50 personas, más el sacerdote y sus acólitos, y una obra de teatro con un aforo de 50 personas, donde también hay un espacio cerrado y donde hay unos actores en el escenario? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Porque siente uno que a las iglesias les hacen los pilotos y demás porque son políticos, porque están presionando a través de sus congresistas, a través de los canales que tienen con el gobierno, y en cambio los artistas, los teatros que están quebrando, que están cerrando, que están dejando a decenas de personas sin trabajo, pues no se les tiene en cuenta porque no tienen esa capacidad de presión política. A ver, yo creo que nosotros hemos venido conversando con todos los sectores, es decir, hemos venido anticipando algunos sectores. Por ejemplo, ya he visitado gimnasios, hemos revisado otro tipo de entornos, yo he hablado con artistas también sobre las posibilidades. Digamos que en la medida que vaya dándose la situación, vamos a ir generando estas aperturas y eso es un tema de gradualidad. Allí lo importante es tener claro que una vez definimos un parámetro de estos, hay consideraciones de distancia, hay consideraciones de tiempo también. Por decirte algo, un culto religioso en una iglesia cristiana puede durar aproximadamente hasta 2 horas. También tenemos una limitación en ese sentido, de manera que todo esto corresponde a un proceso de pilotaje y es la etapa en la que estamos, abriendo pilotajes que podamos extender a otros sectores también para ir gradualmente haciendo esa apertura y midiendo siempre los riesgos, porque también te quiero decir, Colombia es uno de los pocos países del mundo que está generando aperturas en un momento de crecimiento de la epidemia. Es decir, nosotros, la mayor parte de los países hacen aperturas en el momento de que están bajando en la epidemia, en el pico. Nosotros estamos en la etapa, entonces de ahí que tenemos que tener una especial consideración y prudencia frente a esa gradualidad. Pero nosotros estamos hablando con todos los sectores frente a cada uno de estos temas. Sí. Ya de hecho, por ejemplo, museos se les ha generado una apertura. Hay sectores culturales que hemos ido abriendo también. Bien, señor ministro, le cambio un poco de tema porque ya Bogotá está hoy en su ocupación de las UCIs es del 83% y la alcaldesa Claudia López anoche informó que 206 de los 305 ventiladores que entregó el gobierno nacional pues fallaron, tuvieron unas fallas en el software. ¿Qué fue lo que pasó, ministro? No, esto, a ver, realmente no es falla, esto es un problema de calibración, en lo que se llama en los equipos biomédicos el comisionamiento. Todo equipo biomédico que se instala debe tener una etapa en la cual se trae el equipo al sitio en el cual se debe instalar y se hace el comisionamiento, o sea, la adaptación de las condiciones del equipo a las condiciones de la institución en la que va a funcionar. Dentro de estos equipos específicamente, que fueron equipos adquiridos no por el Ministerio de Salud, sino por el FOME, dentro de estos equipos, dentro del comisionamiento, se encontró un tema de calibración, porque la calibración venía para funcionar por debajo de 2.000 metros de altura, y lo que se está trabajando es llevarlos a una calibración de ese software para 2.600. Anoche se hicieron las pruebas en el Hospital Militar por parte del proveedor con 4 equipos que se trabajaron y se lograron calibrar. La prueba fue absolutamente exitosa y ahorita lo que viene es todo el proceso de calibración de los 200 y pico ventiladores de Bogotá para poder hacerlo. Eso es un tema normal de neutralización. Obviamente nos va a llevar unos 3-4 días mientras se logra eso, de pronto hasta menos, y eso se logrará poner a punto en su momento. Lo que es importante aquí, más importante que eso, es el total compromiso del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud con la ciudad. Si vamos a tener una eventualidad, pues supliremos con otros ventiladores si llega a ser necesario. Nosotros tenemos un compromiso con la alcaldía. Ayer hablamos con la alcaldesa también, un compromiso de apoyar a la ciudad en todo su proceso, como nos corresponde, y si es necesario, supliremos con otros ventiladores adicionalmente.
Sí, ministro, otro tema. ¿Qué tan expuestos están ustedes los funcionarios al virus en la Casa de Nariño, en el programa que hace el presidente Iván Duque? Y se lo pregunto, ministro, por la noticia de ayer que el director ejecutivo de la Federación de Departamentos dio positivo para COVID-19 y justamente usted la semana pasada estuvo con él. Pues mira, la verdad, el riesgo es todo. En mi caso personal que me preguntas, yo tengo por mi trabajo que ir a todas las ciudades del país donde tenemos situaciones críticas. Y a mí me toca entrar a las unidades COVID. He entrado prácticamente en todas las ciudades a ámbitos COVID, donde están los pacientes, porque a mí me toca ver cómo están siendo atendidos, cómo está el funcionamiento. Y obviamente con todos los elementos de protección personal y con todo el cuidado. Y obviamente el riesgo es alto. Por esa razón, en mi caso personal, yo me tomo una prueba cada 14 días y todas las personas que están en mi entorno inmediato tenemos esa prevención. En el caso específico del doctor Camargo, ya afortunadamente llegué tarde. Me pasó que llegué tarde y estaba a una distancia casi de 4 metros de él. No pude por esa razón ni siquiera saludarlo. Entonces, digamos que en ese sentido el riesgo es menor frente al que se afronta los viernes cuando salgo a otra ciudad, pero evidentemente los funcionarios públicos tenemos que tener todos, por el lado de exposición, pruebas frecuentes y permanentes. Y eso no está exento de que en cualquier momento pues podamos tener un contagio. Mira el caso del presidente Bolsonaro en Brasil, que finalmente terminó, y muchos funcionarios también de los gobiernos han terminado teniendo afectación. Ministro, independientemente del tema de las iglesias, de los templos y de que todo el mundo en todos los sectores va a pedir lo mismo y que va a haber un gran debate de por qué la iglesia sí tan rápido y por qué los otros no, yo quisiera cambiarle el tema y mirando las cifras y escuchando los números de los servicios de salud en Colombia, que hacen lo mejor que pueden por atender la pandemia. Colombia, usted me corrige, logró aplanar y distraer el problema hasta donde pudo, como lo hicieron otros países. Es decir, una situación controlada, con números todavía muy respetables, no solamente en la región, sino en el mundo. Pero tarde o temprano, como dice Alberto, su radio será un Philips. Tarde o temprano tendremos que enfrentar el pico aburrido y parecería que llegó el momento y que ya esa cita es inaplazable, ministro. Sí, Julio, ha llegado el momento, pero va llegando el momento con unas ciertas características especiales en Colombia. Y es que Colombia adicionalmente tiene otro tema, y es que somos un país de ciudades, somos un país de regiones. Y lo que se nos está presentando es que las velocidades en las diferentes ciudades vienen siendo diferentes. Leticia, Tumaco, Cartagena fueron, digamos, esas primeras que entraron en este entorno de crecimiento. Hoy en día están estabilizadas. Leticia y Tumaco, incluso a la baja, podrían tener rebrotes, pero indudablemente ya, digamos, la tasa de contagio es también importante en las ciudades y digamos que ha venido generando una estabilización. Otras ciudades como Barranquilla fue una segunda ola, Cali, Barranquilla con un crecimiento importante. En este momento el número de muertes, por lo menos de fallecimientos, afortunadamente viene bajando en la última semana, pero evidentemente es, digamos, una ciudad absolutamente activa. Cali con una estabilidad y en estos momentos Bogotá viene creciendo también. Más atrás viene Medellín, que también ya presenta alguna línea de crecimiento, y Bucaramanga, Cúcuta vienen un poco más atrás, ciudades del eje cafetero. De manera que aquí sí vamos a tener obviamente un pico en la medida que una ciudad como Bogotá, por el número de habitantes que tiene, pues 8 millones de personas generan un impacto muy grande sobre las cifras nacionales. Y allí es donde, digamos, la contención en Bogotá va a ser un fenómeno que nos va a marcar un poco dónde va a estar probablemente el pico de la epidemia. Pero lo que sí tenemos es una afectación diferencial en la cual
el trabajo y la contención, las acciones de contención ciudad por ciudad se vuelven un factor crítico. Todo lo que sea rastreo, aislamiento de personas y la detección de esas personas en cada ciudad y la estrategia que tome cada alcalde se vuelve sustancial. De manera que este es como el tipo de escenario que vamos a tener o que esperamos tener en los próximos 2 meses. Colombia y Argentina son los únicos países del mundo que tienen restringida la aviación general, corporativa y privada. Y pues ahora se está dando ya también ese paso. ¿Cómo hablamos con el director de la Aeronáutica? Señor Ministro de la Salud, Fernando Ruiz, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Un saludo para todos allá y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la población, a los colombianos. Muchas gracias. Muy amable, ministro, y mucha suerte. Sí, Alberto, qué tigre el que compró este ministro.